me diagnosticaron de VIH. Me iba a tirar del departamental de allá al 5.º piso cuando el médico me dijo, lloraba mucho, muchas veces de niña, intenté suicidarme. Tomar límpido para no vivir más. Se fueron mi familia, mis amigos y quedé solo en el tiempo. Y cuando salgamos de esta entrevista, te voy a decir a qué restaurantes has ido y en qué restaurante trabajan personas con VIH. Es la maldad y para mí ese es el peor SIDA, la maldad de los seres humanos. Yo quiero dejar una huella en este mundo. Y yo dije, lo voy a lograr. Hasta que un día André Echeverry me llamó, yo quería gritar. Me gané una beca para estar 6 meses en Europa. Ay, me gusta el trabajo social, amo el trabajo social y creo que me voy a morir haciendo trabajo social. Decirle a mis amigos y a mis amigas que la alquimia de la comida es lo que te sana. Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprendedoras en Pañales. Antes de presentarte nuestra invitada del día de hoy, la invitación es a suscribirte, a darle like, a comentar y a compartir para que juntas podamos crecer. Y ahora sí, nuestra invitada del día de hoy es una mujer valiente, una mujer poderosa. Ella es la directora fundadora de la Asociación Lila, a quien quiero darle la bienvenida en este momento a Emprendedoras en Pañales. Janet, bienvenida a Emprendedoras en Pañales. ¿Cómo estás? Bien, creo que estoy bien, estoy aquí, estoy viva, que es lo más importante. ¿Qué tal si comenzamos esta entrevista conociéndote un poco más? ¿Quién es Janet? Pues Janet es una mujer negra, como lo pueden ver, es una mujer que es mamá biológica, pero también esa mamá que abraza a otras y cría a otras y carga a otras y sostiene a otras. Janet es una mujer que es débil, aunque la vean fuerte. Janet es una mujer que es enojona, que vive impotencia porque se siente insuficiente como para muchas cosas, como que te lleva el mundo. Janet es una mujer que no vivió una niñez como debería de ser, ¿no? Pero a veces analizo, digo, otros vivieron peor. Entonces yo estoy en la mitad de lo que debe ser de una niñez. En mi tiempo, Janet es una mujer que se crió en un barrio popular. Janet es una mujer que tiene una sonrisa bonita, que reconoció que tiene una sonrisa bonita. Janet es una mujer con defectos, pero que tiene unas habilidades muy buenas. Me encanta esa definición de Janet. ¿Qué tal si hablamos un poco de esa niñez? ¿Cómo era esa niña Janet en el colegio, con sus amigos? ¿Qué puedas recordar de tu niñez? Yo tengo muy marcado de mi niñez, vivíamos en el barrio El Rodeo, tenía muy marcado que me vivía en un transporte, valía 3,50 el transporte y me iba hasta Benjamín Herrera, que ahí quedaba la escuela. Okay. Recuerdo ese uniforme blanco y recuerdo que muchos niños tenían recreo, yo no tenía recreo, pero lo que más me impactaba era que unas niñas ricas, yo veo que eran ricas, llevaban 500 pesos diarios para el recreo. Yo decía, ¿usted se robó esa plata? Mamá María del Pilar Medina, si algún día me escucha, ¿usted se robó esa plata? Y me decía, no, yo le hacía las tareas de matemática y me daba 100 pesos. Yo me compraba un paquete de patacones que venían 7 y yo comía. Y yo me acuerdo que antes le decíamos señorita a las profesoras y que como que era la única negra del salón. Okay. Y me iba a pie desde ahí hasta el Rodeo y me metía por la Galería Floresta, veía el Teatro María Luisa, que ya no existe, que creo que ahí está un hotel, que me tocaba llegar a lavar las cosas. Me acuerdo en mi niñez que con unas chanclas que nosotros le decíamos quimba, que era muy delgada, en mi poquita edad me pegaban unas cachetadas en la cara. Obviamente no era mi mamá biológica no estaba, ni existía. Y cuando sentía que me iban a pegar salía corriendo, corría para defenderme. Creo que desde niña tenía mucha fuerza de defenderme como mujer, pero no tenía con quién contar. Recuerdo sacar agua a los aljibes, recuerdo que cuando tengo fobia a muchas cosas y una de las cosas que más me dolía era cuando me tocaba lavar el aljibe, que me metían allá, pero no podía decir nada. Me metieron allá a lavar el aljibe, mi hermano nunca lo hicieron, lo hacía yo.
También recuerdo de mi niñez que me tocaba recoger agua en los carrotanques, porque no había agua cuando vivíamos acá en el oriente. Pero yo no me podía bañar con esa agua, yo me tenía que bañar con el agua del aljibe, el que me picaba. Me recuerdo cocinando, que éramos varios hermanos y la que tenía que responder por cocinar era yo, una responsabilidad y una ama de casa. Pero Yané se reía cuando salíamos a hacer comitiva. Y decía, si yo no cocino, yo no juego. Entonces era como que eso, y que los grupos juveniles de la iglesia me salvaron. La gente creía que iba a ser monja, yo también creía que iba a ser monja. Yo cantaba una canción cuando era niña que decía, yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Y de niña empecé a convulsionar y no le dan importancia a eso. Algo muy coloquial decían que era rechera, que era gana de no hacer nada. Y me gustaban las cosas bonitas, me gustaba servir bonito, así no. Y salía por toda la casa, por todas las cuadras, preguntando a todas las señoras que trabajaban en casas de familia cómo hacía esto, cómo se hacía esta preparación para que quedara rico. Pero también desde niña tenía ese espíritu de compartir, de dar. Era sensible, lloraba. Fui profesora sin haber terminado la primaria, pero tenía la vocación de dar. Y creo que siempre se quedó en mi ADN el dar. Lloraba mucho, muchas veces de niña intenté suicidarme, tomar límpido para no vivir más. Cada vez que quebraba un plato o dañaba algo, me daba ganas de suicidarme porque me daba miedo que me pegaran. Okay. Y de niña trabajé en casas de familia, de los 12 años, porque era una niña. Trabajaba en casas de familia para poder, porque yo en realidad terminé hasta tercero de primaria. Después a cuidar a los menores y a responder por una casa que era prácticamente 6 personas. Pues yo no me incluía en esa casa. Esa casa era muy bonita, acá. Y yo les decía a ellos que esa no es mi casa. Yo era feliz en las casas de mis amigos que eran de esterilla, que el piso era de barro. Ahí me comí un arroz y ahí sentía que hay fruta, porque es que lo que he analizado ahora en esta edad es que hay casas, pero que uno vive en un hogar es diferente. ¿Qué tan difícil era ser la única niña negra en tu colegio o en tu salón? Que yo nunca estaba en los reinados. Nunca estaba en los reinados. Yo soñaba con ser modelo, pero yo nunca estaba en los reinados porque me decían negra chambimbe. Todas las cosas que le dicen a uno, que es pelo puto, pelo de esponja. Pero no tenía quien contarle todo eso que yo vivía. Yo llegaba de niña y en el barrio donde vivía, en el rodeo en ese tiempo, había un palo de mango. Yo me subía a ese palo de mango, me quedaba dormida y me comía todos los mangos pintones. De niña yo odiaba los uyucos, ahora me los como. Y de niña, una vez donde Pilar Medina, que tenían, yo nunca había visto una piscina en una casa, yo no sabía que una casa podía tener una piscina, y nos llevó, pero era en la terraza. ¡Ja! Y que tenían empleada. Yo llegué allá y yo comía, me bañaba, llegué a mi casa, me pegaron, pero pasé tan rico y que yo le tenía que hacer las tareas. Yo sería muy buena para matemáticas, para muchas cosas, pero cuando te dicen que sos fea, que no sos bonita, que sos inteligente o que se ríen, entonces yo le hacía los trabajos de matemática a ella. Y la profesora que nos daba clase era la señorita Yané, pero a Clara, que era la que tenía el cabello largo o algo, a ella. Y yo soñaba. Yo ahora me pongo a ver que yo soñaba como Matilda. Yo me veo Matilda y yo me veo ahí porque siempre he sido una ilusionadora. O sea, yo me soñaba de niña con un poco de... Yo amo los girasoles, con girasoles que yo corría y que tenía mi esposo y que mi esposo llegaba y que los niños y volvía, aterrizaba a la realidad de estar recogiendo agua con los pies sucios, oliendo a chucha, andando Rusia, porque había para todos menos para mí, ¿no? Como eso. Fuiste creciendo, ¿y qué fue pasando en tu vida? Fui creciendo
con ese liderazgo, yo no sé qué era, entonces estaban... Porque incluso nos contabas antes de comenzar el podcast que tenías como 200 niños detrás de ti, que tú les enseñabas, comían y todo eso, y, o sea, desde muy pequeña viene en tu ADN, en tus venas, esa idea. Sí, o esas entonces ganas estaba de por el ayudar. barrio, entonces hacíamos rifa, entonces yo estaba en el grupo juvenil y yo era la tesorera, entonces todos teníamos que meter la mano, tuviéramos o no tuviéramos recursos, y yo a la tesorería llegaba, me llevo esto y volvía con más plata. Yo le prestaba a las señoras que trabajan en casas de familia y les cobraba intereses. Entonces, para el grupo, entonces, todo eso era una recocha. Y entonces, cuando, por ejemplo, que yo no podía ir al grupo, iban allá. Yo estaba a veces en el lavadero lavando con fiebre y estaba allí mis compañeros, ay, Janet, que no queremos que vivas esto, y así. Y entonces, había una escuelita de militares y ahí me fue profesora. Yo decía, ¿yo qué les voy a enseñar? Es que religión. Y le decía a mi chica, usted no se van a dejar embarazar de los soldados porque después se van y no van a tener papá a sus hijos. Y yo decía, y entonces me decía, ay, Janet. Entonces la ropa me quedaba floja y yo como no sabía remendar y ni me gustaba, entonces cuando no la podía colocar con cinta, la volteaba así y ellas se burlaban. Y ahora me cuenta que se burlaban. Pero yo les celebraba a los 15 con la ropa que yo tenía, que ellas veían que era diferente. Yo les celebraba a los 15 a las otras mujeres y les hacía los 15 el arroz atollado. Me quedaba atollado y crudo, pero se lo comían porque sabía rico. Pero le hacía, entonces yo le decía a los soldados, venga y le canta, los que sabían vallenato. No me gustaba el vallenato, pero venga, le encanta para que tengan la fiesta. Ay. Hacía miniteca y cobraba 500 pesos por la miniteca. Entonces soñaba todo el tiempo con ir a ver Menudo. No fue posible. Era un sueño que... Entonces, yo no tenía un referente para decir, ay, yo quiero ser como ella o algo. Entonces, uno se ponía las toallas largas para que el cabello era largo. Y siempre como avergonzándome de mi pelo, pero nunca me lo alicé. Nunca me alicé mi cabello. Nunca me alicé mi cabello. Y mis hijas tampoco. Entonces, por ejemplo, en la cuadra decía, ay, ella está mal, la abuela. Vi una señora al frente que le decían la abuela. Entonces yo le pasaba desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio. Y la abuela me decía, ay, mija, cuando usted esté grande va a tener un buen marido. Le digo yo, ay, abuelo, usted me echó una maldición. y como así, como llorar por las situaciones de los demás. Entonces, ay, estos niños están mal. Entonces, si en mi casa me decían, haga media libra de lenteja, yo hacía media libra de lenteja, pero la de la casa más espesa y hacía como una sopa. Le digo, pero no se sienten en los asientos. Y entonces ahí todo el mundo, Janet, y eso. Entonces yo llamaba a Coca-Cola y me llegaba la Coca-Cola para los niños y las mamás todas me entregaban esos niños. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 10, 11, 12 años. Una niña. Sí, yo una niña y yo no sé. Entonces yo los ponía a hacer cartulina. Yo fui profesora y esa monjita me pagaba 2,000 pesos semanal. Yo me comí un poco de cholado porque para mí era un sueño comer cholado y comer sandía. Y llamé a mi mejor amiga Sofía, por eso mi hija menor se llama Laura Sofía. Dije, vamos a comer cholado. Y nos fuimos a la heladería que quedaba como a 5 cuadras de mi casa. Ajá. Y cuando íbamos a llegar a mi casa, el cholado se acabó. Y digo, volvamos por otro cholado. Patirrucias, todo eso. Pero ese cholado para mí fue de mi primer pago. Y yo llegaba, me levantaba súper temprano porque tenía que entrar a las 8 de la mañana. Y yo no identificaba un niño que tenía el cabello largo. Yo, ¿este es niño o niña? Y mi amiga dijo, pues tócale a ver. Y yo, ay... Sí, y entonces todos me dicen ahora, profe, yo ni sabía nada de preescolar, ni de párvulo, ni nada, pero fui aprendiendo y la monjita era feliz y con la monjita yo aprendí a salir de Cali, de acá del distrito, pues donde llamaban Cali, que a una piscina, que a comer rico, que nos sentaban en una mesa, que una tela, y la monjita también se llamaba Janet Murcia. Entonces me conocí con ella porque yo fui a comprar algo para la comida y los de la ferretería es que, uy, Janet, saluda a la monjita, que no respetaban a la monja, ¿ve? Y que es que la monja tenía un rabote y de ahí nos hicimos amigas. Y que Janet, yo también Janet, y le dije, esta es mi casa. Me dice, ay, yo necesito una profesora. Y yo, pero es que yo no he hecho nada. Me dijo, venga. Entonces, así es que sale el servicio. Entonces, yo a veces no valido las cosas que dicen que tiene que ser profesional. O sea, el profesional es el que hace las cosas constante y las hace bien. Y ahí yo aprendí, ahí me enamoré de un psicólogo y entendí que quiero estudiar psicología infantil. Todos estamos embobados con él. Y ahí aprendíamos. Entonces, cuando iban a mi casa era una tacita de té. La casa donde yo vivía, que era la casa de mi papá y su esposa, era una tacita de té porque tenía que brillar. Yo antes de irme para las 8, pero esos 2,000 pesos cuando llegaban eran para mí. Come los mecatos que nunca había comido, la sandía, yo amaba. Yo nunca había comido pera. Entonces, para mí, comer una pera y comer sandía era como una locura. Me comía toda la cáscara, toda la sandía me la comía porque para mí era como un sueño comprar sandía.
y hacía comitivas. Entonces hacía las comitivas, jugábamos Jamie, ponchaba en costal, y le decía, a las 5 ya todo el mundo vaya para su casa. Y yo decía, si yo no cocino, no juego. Entonces todo el mundo era, Janet, entonces todo el mundo me iba a buscar, los niños. Entonces muchas mamás que trabajaban como trabajadoras sexuales en ese tiempo. Entonces yo les cuidaba a los niños, los iba a ver en la casa de Esterilla, pero para mí eso era, mi sueño era tener una fundación. Y una de las cosas que más como que me impactó así, que una vez yo fui a uno y me decía, no, Jan, es que no tenemos que comer. Mi mamá siempre le da la colada de bienestar en ese tiempo al hermano. Y yo ahí empecé a componer canciones y compuse una que llamaba Mi Ilusión, que no me voy a olvidar nunca, que era Mi Ilusión, colgada del cielo, de los astros del amor, es cantarle a un mundo nuevo que la paz sea una canción, es que un sueño se convierte en realidad, es que un niño no se convierte en un gamín, que sea la flor más hermosa de un lindo jardín, jardín de 1000 colores, 1000 motivos, 1000 sonrisas, por la paz y la amistad, es mi cantar, es mi reír, pero en realidad es mi ilusión. Jardín de 1000 colores, no tengo la buena voz, pero no. Eso es. Y luego a los 12 años fui a trabajar por primera vez a una casa de familia, que tenía que decirle señorita a la señora, me tenía que levantar a las 5 de la mañana, llevarles el café. No, eso era una cosa loca. Me salí. Luego fui a trabajar a un restaurante, a una casa de un restaurante chino, que era por el barrio Bretaña. En ese tiempo el barrio Bretaña pues era de gente de disparada. Sí, sí. Y la señora me maltrataba y todo, y yo estaba en el grupo juvenil, íbamos a hacer un paseo para Ginebra. Y yo apenas me pagó mi quincena, me fui para mi paseo y yo ni volví más allá. Y así sucesivamente. Y después fui a trabajar al Guabal, una casa, esa casa era de 2 plantas, pero casa inmensa, inmensa. Yo con 12 años tenía que hacer desayuno, almuerzo, levantarme a cuidar a una niña que éramos de la misma edad prácticamente. Entonces eran ella con sus 3 hijos, su esposo 5 y una señora que vivía ahí con ellos 6, y tenían unos puestos en el centro y tenía que hacer almuerzo para los trabajadores del centro, y la cocina era más grande que mi habitación ahora donde duermo, y entonces tenía que lavar, cocinar, y me dio alegría porque había lavadora, pero me tenía que lavar, planchar y asear toda esa casa. Y ahí tenías 12 años. Tenía 12 años y a veces iban y me dejaban encerrada y todo, y así. Una vez trabajé en una casa que la señora me compró un vestido de baño para allá en Payanacón y me dijo que ese era el pago. Y ya, entonces, pues como así. Pero venía acá 8 días a trabajar con mis niños. Entonces yo hacía como unas tómbolas, les iba a hacer arroz con pollo, que en ese tiempo comer pollo era caro. Entonces yo colocaba en una sola bolsa, a los que yo veía que tenían más plata, les ponía ahí solo los papelitos que decían pollo. Me decían, ven y muéstrame esa bolsa, ahí solo dice pollo. Y luego yo, no, ahí también dice habichuela, que ustedes son de male, a todos les sale pollo. Pero era una picardía. Será como, sí puede traer el pollo, entonces tiene que sacar el papelito de pollo. Entonces, y después a los niños les decía, porque también yo les decía, ustedes también pueden dar una zanahoria. Acuérdense que los señores de la tienda botan, traigan zanahoria. Entonces, porque lo que ahora venden en paqueticos, así como que eso lo botaban. Eso lo tiraban ahí y no lo sacaban y hacía la comitiva. Entonces, y me da mucha risa que un día iba a hacer empanada y no sabía cómo hacer una empanada. Yo hice el guiso y todo, no sabía cómo armarla. Y salí corriendo para donde una señora, le digo, ¿cómo es que porque si yo hago y no me da? Me dijo, ay, le tienen que poner la chuspa abajo. Y después yo, ay, no. Y pues como todas esas cosas como que me reían. Y pues yo lloraba y me daba tristeza porque mis amigas a mi edad no sabían ni pelar pescado, no sabían ni cocinar. Y yo sí sabía, yo sabía todo eso. Entonces me daba pena, como que me daba vergüenza. Entonces mis amigos, yo no estudiaba, pero mis amigos sí estudiaban y pasaban por la casa. Ve, quiero que hagamos un arroz de leche. Yo hacía el arroz de leche, era más agua que leche, pero hacíamos el arroz de leche y como que eso era que me daba fuerzas para vivir. Y en esa niñez, un día yo estaba limpiando la ventana de mi casa y vinieron unos misioneros acá a Cali. Y pasó alguien y me estaba hablando, yo no salía porque estaba sucia. Me dijo, no importa. Y él se llama William Suárez, está en Estados Unidos, hace rato que no nos vemos, de Armenia, y está estudiando contabilidad, porque yo creí en mi mente que solo existían monjas, médicos, psicólogos, abogados, no creía que esa contabilidad, esas otras carreras existían. Y él me escribía y la dirección nunca me voy a olvidar su barrio en Armenia, y me escribía y siempre me hacía un muñequito así
y me ponía una cara bonita. Entonces cuando yo le escribía, él por medio de la carta me corregía la ortografía. Ay. Y entonces la carta llegaba donde una amiga que se llama Lucy, que ella ahora vive en Armenia, que ella también me enseñó a cocinar. Ella sí cocina un arroz como los dioses, Lucy Díaz. Entonces en la casa de ella llegaban las cartas. Y yo viví, releí esas cartas, y esas cartas me dan ganas de seguir viviendo. Yo le decía a él, entonces yo estaba como tan boba porque hay una canción que decía, tú eres mi amigo cuando nadie le interesa. Yo creo que estaba enamorada de man, porque yo, como amigos, simplemente amigos, entonces así. Y después, como que nos perdimos, y esa era mi ilusión. Él me dijo, venite a vivir acá, pero me daba miedo, ya estaba adaptada, como que el maltrato, como allí, todo. Pero también en esa niñez llegó una señora que era familiar de ella, me llevó a vivir al barrio Santa Fe con su hija que tenía mi misma edad, y ella me daba 2,000 pesos mensual, sí. Y fui al mundo de los niños, porque la hermana ya vivía en el barrio Tequendama, o sea que Tequendama era de ricos, ¿no? Íbamos allá a pasear, y fuimos a la rueda, ese año fue súper. Entonces íbamos a mercar a la galería, y en una carreta llevaba a la hija y a mí, ahí no me decían ni negra ni nada, ahí me vi el matrimonio de la princesa Diana con ella, y cuando la hija me humillaba, la mamá la castigaba. Entonces sentía que yo era importante, y los desayunos eran muy ricos porque ella nos hacía un bistec de hígado, queso, sí, todavía, pero es que el queso cuajada antes era más rico. Nos hacía queso cuajada y pan de bonos los domingos. Mejor dicho, el súper desayuno. Súper desayuno, Carmenza. Ella es una mujer química, y ella y su hija Claudia. Entonces soñábamos que Claudia iba a ser médica y iba a ser psicóloga. Y así después todo lo bueno no dura. Entonces otra vez me trajeron para acá porque vieron que era importante que estuviera acá cuidando a todos. Cuando tú hablabas de que varias veces intentaste suicidarte, ¿cómo lo pensabas? O sea, ¿decías que con el límpido o cómo Sí, era que...? tomé límpido, una vez tomé límpido, y pues me regañaron y todo, porque cada vez que se dañaba algo, no lo dañaba yo con intenciones, porque a mí solo me dejaran la plata, yo tenía que resolver cómo hacía para hacer desayuno, para hacer almuerzo, para hacer cena, o sea, haga eso. Entonces yo resolvía y hacía. Entonces se dañaba el televisor, entonces yo decía, ay no, y trataba de suicidarme. Okay. Pasan todas estas cosas que nos estás contando, ¿qué sigue de ahí para allá? ¿En qué momento te conviertes en mamá? Porque incluso antes de comenzar la entrevista decías que sentías que cuando tenías tus hijas, pues era una niña cuidando muñecas. Sí, eso decía el médico, porque incluso el médico creía que era un embarazo psicológico, porque nunca me salió barriga con mi hija. O sea, todo eso. Entonces cada vez que yo hacía un daño o pasaba alguna cosa, me echaban de esa casa. Entonces yo me iba a vivir a alguna casa de alguna amiga, no me acostumbraba a la comida. O sea, yo tengo muchas casas que me daban posada. Entonces dormía en la mitad de tanta gente, o ahí mismo me conseguía un trabajo para ir a trabajar casa de familia, o en esa casa eran tan pobres que hacíamos sopa de arroz, pero yo comía y andaba así. Y entonces muchas casas, y luego ahí yo hacía helados para vender, y para comprar mi ropa interior. Yo sé que todavía a esa señora que me vendía su ropa interior, yo le debo 50 pesos. Yo me acuerdo que señora. Entonces, de ahí, de tercero de primaria, me metí a hacer sexto bachillerato por la noche. Y ahí me encontré con amigos y todo, y era muy chévere, y escribíamos cosas, y yo escribía más cosas. Y yo le mostré a un profesor todo lo que yo escribía, él me dijo, se lo voy a organizar, y se perdió ese cuaderno. Creo que por eso es que ya no me gusta escribir más, pero escribía como mi vida, como que todo lo que soñaba para tener para mis hijas. Luego me hice amiga de una chica allí, y la mamá de ella se convirtió en mi madrina de confirmación, y con ellos me voy a ir a otra parte, todo. Después conocí al papá de mi hija mayor, que él siempre me vio fea, o sea, siempre me vio fea y todo y eso. Entonces yo trabajé en la cevichería de Aguapi, que era el boom en ese tiempo, trabajaba cocinando ahí, me pagaban 2,000 pesos por el día. Le daba clase a una señora que su esposo lo mataron en esa bomba que fue en la fiscalía, a Nasli, a una niña. Yo le daba clase de matemática,
Mira, una amiga, y me pagaban bien por esa clase de matemática, por allá por las canchas panamericanas. Okay. Y yo le daba clases a esa niña. Y así, yo era muy metida. Entonces luego conocí una mujer chocuana que se llama Idalmi Minota, y yo vivía por esa cuadra de Ciudad Córdoba. Me decía, era una mujer muy dura, o sea, que uno ve que es muy templada, y yo creo que yo soy así templada como ella. Me decía, ¿sos babosa o qué te pasa? Que no sé qué, o sea, avispate. Pero me quería mucho, entonces me dio refugio en muchas partes, me dio a entender que yo era importante. Bueno, me enamoré, me atortolé, me embobé, no veía más allá de mis narices. Pues cuando una no ha tenido como ese amor, cree que las migajas son amor. Y sí, quedé en embarazo sin planificar de mi hija mayor, donde la familia del papá de mi hija me decía que yo era muy fea para él, que me iban a tirar al cañón de San Judas. Estuve viviendo con él como un mes, entonces yo soñaba organizar bien, hacía bien el aseo y todo, y después cuando que abortara. Entonces yo, en ese tiempo había una cosa que llamaba Teleamigo, y yo llamé. Y el chico que me contestó era un psicólogo y se llamaba Albeiro. Y me dijo, el que te está hablando es hijo de una mujer madre soltera que había hecho segundo de primaria y lavando ropa me sacó adelante y todo. Entonces, pues no aborté. Luego me fue a vivir donde una amiga que yo también había vivido acá con ella en el distrito, que su esposa estaba en Estados Unidos. Le dije, estoy en embarazo, me posaba. Me dijo, te puedo tener aquí en la Independencia, pero tienes que abortar. Me llevó a Droga La Rebaja ahí por los semáforos, ahí por la Independencia. Y el médico, entonces yo fui, le dije, no, yo no voy a abortar. Y el médico me dijo, la felicito, porque en este momento yo voy a tener unos hijos maravillosos, pero cuando estaba estudiando medicina, hice que mira, que mi esposa abortara. Yo no aborté, me fui de la casa de ella, todo lo que comía lo vomitaba, y volví acá al distrito. Me encontré con una amiga que se llama Noraida, su mamá había muerto, había tenido su hijo mayor, que va como con la de mi hija. Yo le dije, no tengo dónde vivir. Entonces me encontré con la monjita que toda la vida me ha ayudado, con la hermana Lucetti. Le dijo, hermana, no voy a ser monja. Le fallé. Me dijo, no, para ayudar no hay que ser monja. Y ahí mismo yo le dije, no tengo dónde vivir. Yo ya va a tener mi hijo, no tengo dónde vivir. Y ahí mismo buscó el hogar de la madre joven, de una señora Carmen Borrero, que fue la fundadora de Chiquitines, el hogar de la madre joven y de María Goretti. Y me mandaron para allá. Y yo ahí estuve, me fui para la casa de la hija de ella a cuidarle la bebé. Ahí llegué, desconocí, entonces unos pedacitos haciendo aseo, otros. Entre nosotras limpiamos la casa. Y yo fui una de las consentidas de la señora Carmen Borrero. Y mi hija nació, Lina, y pues las unas daban sus hijos en adopción. Yo no quise dar a mi hija en adopción. Y ahí estuve. Y como siempre mi legado era los niños. Y la nieta de ella me quería mucho. Una vez en embarazo me rodé de las gradas con ella porque ella no me soltaba. Entonces creamos la sala cuna El Nido en el mismo hogar, cuidando niños así de eso. Y ella llegó allí, entonces yo la cuidaba. Entonces yo amamantaba a María del Mar, yo amamantaba a mi hija. Y María del Mar no me quería a mi hija porque estaba celosa. Y allí todo, y después de ahí me fue a pagar una pieza ahí cerca. Después me sacaron de allí. Vine a ir por acá otra vez, sin olla, sin nada. Y pues, no sé, no pensé que iba a empezar a vivir todo lo que tenía, teniendo familiares que vivían bien, pero para ellos no era de pronto correcto estar ahí. Incluso un tía me dijo que abortara esa cosa a mi hija mayor. El papá de mi hija no registró a la niña, nada. Entonces yo la bauticé a los 4 meses. Y una hermana de él fue, yo siempre era para sacar a mi hija adelante. O sea, yo veía cómo esa otra persona que no fue tan buena conmigo mantenía a su hija de bonita, de limpia. Entonces yo también así le iba comprando cosas a mi hija, le decía, usted va a ser bailarina, usted es bonita, yo le hablaba cosas. Igual manera maltraté, porque no voy a decir que no maltraté, porque también eso es lo que yo recibí, pero yo le decía, usted es bonita, usted es hermosa, usted eso. Entonces la metía música, al IPC, yo buscaba cómo meterla en cosas allí, pero bueno. Y cuando yo sentía que ya tenía como una vida plena, trabajaba en la alcaldía, porque se demoraban para pagarme, y yo llegué a la casa de una señora que había sido trabajadora sexual, y ella no sabía cocinar, ella le encantaba como yo cocinaba. Lo único que me cobraba era el arriendo, porque ella colocaba toda la comida para que yo cocinaba. Y los fines de semana nos íbamos a vender ropa interior a pueblos, a los barrios, y me enseñó, entonces yo con eso. Y luego llegó la oportunidad para terminar el bachillerato en un año.
Dios mío. Y yo vendía papa chorreada. Yo por eso amo la papa chorreada, porque yo vendía papa chorreada y mis compañeros todos me compraban la papa chorreada y con ello pagaba los transportes, vendía chance. Y bueno, cuando me gradué de bachillerato, que entré a la Universidad del Valle a estudiar medio ambiente, me diagnosticaron de VIH. 23 años, sentía que me iba a morir. Me iba a tirar del departamental de allá al 5º piso cuando el médico me dijo: es que le hemos hecho varios exámenes y usted tiene SIDA. Él me dijo: llamo a un psiquiatra. Le dije: yo no, porque todo el mundo va a morir, usted también se va a morir. Daniel, nunca me voy a olvidar, era el residente que me dio el diagnóstico. Y inmediatamente yo llamé a Eliana Leal, a la directora del hogar infantil donde estudiaba mi hija. Le digo: tengo SIDA, me voy a morir. Ya era epilepsia, ya convulsionaba, ya a veces en el hogar infantil tenían que cuidarme a mi hija porque yo a veces no llegaba porque convulsionaba en la calle y todo. Y nada, mi familia no se estaba dando cuenta de nada y Eliana: no te vas a morir. Yo le dije: sí, me voy a morir. Entonces, luego cuando me dijeron que tengo 3 meses de vida en ese diciembre, un 2 de diciembre. ¿Quién te lo dijo? Ese día él no me dijo que me iba a morir. Entonces ya después, para hacer los papeles, eso fue en enero, que para hacerme el Western blot, que era la prueba pues de VIH, yo tenía, que sí tenía, yo tenía la esperanza que no tenía. Entonces ese diciembre yo no comía, yo me comí una cucharada de lentejas, me duraba un día para comérmela. Y otra amiga, Clara Patricia: ve, te vas a tirar, te vas a morir, que no sé qué, que no sé qué. Entonces mi amiga: matamos a ese tipo. Le digo: no, porque pues con eso no se me va a quitar el virus, con que lo matemos no se me va a quitar el virus. Y siempre, siempre no buscaba, soy una enemiga momentánea, pero no sería capaz de hacer eso. Y luego cuando mi hija pasó con ellos, con Idalmi, por la Guadalupe con Paso Ancho, cuidándola allá y todo. Y luego la gente se fue dando cuenta, entonces ya muchas mamás no querían que los hijos compartieran conmigo, ni nada, mis amigas. Por eso en ese documental tú ves que dice: se fueron mi familia, mis amigos y quedé sola en el tiempo. Porque como que vas viendo eso, entonces ya no quiere comer la comida que Yanea hace. Y cuando en enero voy, que ya el Western blot y la psicóloga estaba en el 5º piso del departamental del Seguro Social, porque yo fui al 2º piso, y me dijeron: ella está allá arriba. Entonces yo subí y me dijo: vaya y sube el examen. Entonces yo le dije: esta vieja pendeja, ¿qué tal que yo salga positivo y yo de aquí al 2º piso bajando me mate? Entonces yo le dije: usted es una irresponsable. Entonces me mostró y me vio con cara de loca. Y ella tenía cara de loca. Todos decíamos que tenía cara de loca. Y me dice: sí, es positivo. Y se les quedan 3 meses de vida. Y ella me dio su número telefónico. Y yo cada vez que entraba en crisis la llamaba y la trataba mal a ella. Yo era de masoquista, pues decía yo. Y ahí me fue a vivir a una pieza cerca de la casa de mi papá. Me fue a vivir a una sola piecita. Y una niña de 13 años, que en ese tiempo su mamá la había echado de la casa, mi primita, como sabía que yo tenía ese corazón así, la llevó a vivir. Yo le dije: no, tengo esto. Y fue, ella me dice: mamá, me dice, haces las mejores lentejas del mundo, porque pensó que la comida era lenteja. Y estuvo ahí, terminé el bachillerato y se dio cuenta de mi diagnóstico y estuvo allí. Y así. Si has llegado hasta este momento, quiero pedirte un favor muy especial, y es que puedas suscribirte al canal y también seguirnos aquí en nuestras redes sociales. ¿Ya lo hiciste? Muchísimas gracias. Ahora sí, te invito a seguir con este episodio. ¿Qué pensaste tú cuando te dijeron que te quedaban solo 3 meses de vida? ¿Qué pensabas de tu hija? ¿O qué era lo que tú decías, como que si tengo 3 meses voy a hacer? Fue alejarme, como que yo contaba los días, me tomaba los medicamentos. Yo quería que Dios, porque yo creo en Dios y le creo a Dios, que entrara como cuando hacen esos rayos que él hace, como esos que hacía como esas películas Los Milagros, que entrara por aquí, que fuera entrando como un rayo de sol y toda esa sangre mala me la sacara. Yo decía: pero si los órganos también están infectados, y que fuera saliendo sangre y que yo me fuera a sanar. Y yo sí decía que quería que solo fuera, que el VIH se quedara solo en mí,
que no le llegara a otras personas. Solo quería que el VIH ya no trascendiera más, que solo me llegara a mí nomás. Y pues yo le decía a la gente, no, es que yo tengo un tumor por la epilepsia, entonces yo me voy a morir. Y la gente iba averiguando que pues que era, la gente no hablaba de VIH, la gente hablaba de SIDA. Entonces cuando yo donde una amiga, entonces me decía, no, Janet, no puedes venir aquí y así. Entonces después, cuando me echaron del trabajo, después no tenía dónde vivir. ¿Te echaron por Sí, tener por el diagnóstico, sí, por tener SIDA, porque no decían VIH, sino que decían SIDA. Y así Cristo aparecer, entonces hoy no podía dormir, entonces yo iba donde una amiga a las 3:00, me deja dormir aquí, no, pero mi marido no me... Y ahora yo le sirvo, no, mi marido no me deja. Ay, mi hija, yo pensaba todo en mi hija, y lo que yo pensaba en mi hija sucedió. ¿Cuántos años tenía ahí? La niña 4 años, y lo que yo pensaba en mi hija de protegerla sucedió, abusaron de mi hija, donde supuestamente la estaba cuidando, que un tiempo cuando quedé en embarazo de mi hija menor, la mandé a ICBF porque me desmayaba en la calle del hambre, y mi hija ahora es que está contando, el hijo de la madre sustituto abusó de ella. Luego una vez yo le pedí posada a mi papá cuando ya reclamé mi hija de bienestar familiar, porque mi hija menor, los compañeros de la fundación donde yo estaba hicieron baby shower, todo, porque no le podía dar seno, entonces todo eso. Y 2 chicos gay, uno le dio el apellido y otro el padrino. Entonces fuimos a vivir a la casa de ellos, yo estuve ahí con ellos y mi hija estaba en ICBF. Y luego cuando ya la reclamé, que yo cogí a mi hija y todo, pues yo no tenía la capacidad de analizar. Ahora analizo cuando hay un cambio en un niño o hay cambio en una persona y uno ya empieza a analizar. Yo en ese tiempo era como que, ¿cómo sobrevivimos? Y le pedí posada a mi papá. Y me metió a la peor pieza con mis hijas y todo, las cosas me dañaban. Y yo solo ahí dormía porque en el hogar infantil donde se criaron mis hijas, la directora me daba la comida, el desayuno y lo que quedaba, yo me lo traía, no sobrado, sino que quedaba y lo traía para comer con las niñas y eso. Y él me echó un día a las 3 de la mañana y a la señora que ya viene a aparecer a esto, que es la señora que me parió, yo le dije, ¿me puede tener la niña estos días hasta que yo consiga dónde vivir? Y otra señora me dio posada en la cama de ella con mi hija pequeña. Y el hijo de ella abusó de mi hija. Mi hija ahora es que me está hablando. Y no quiero saber de esa señora, ese cuento de que la familia, la sangre es, y también culpa a mi papá porque tenía un espacio, tenía una casa, eran sus nietas, sus primeras nietas. Y no hubo eso. Y ahora lo hablo porque hablo de los abusos, porque hay que hablarlo, y yo siento que he sanado, porque yo cuando me empecé a dar cuenta yo no dormía, yo me pensaba, ¿por qué no me contó? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me dijo? Porque si estamos trabajando con mujeres, ya ¿por qué no me contó? Y todo para demandar, en ese momento que pienso matarlo, que me lo encuentro, y yo por eso será que no aprendo a manejar carro, porque si tengo el carro se lo tiro, pero después me voy a dañar. Es la imagen que tiene Janet Valencia. Y después, cuando eso, una monjita, la tía de Eliana Leal, la hermana Julia Borrero, me consiguió una casa al frente del hogar infantil, una casa que había un poco de ratas, pero bueno, ahí viví con mi hija. Ella siempre me buscaba dónde vivir. Después otra profesora tenía un apartamento allá, lo arreglaron, ahí viví. Después se murió doña Carmen Borrero, que era como la persona que yo más quería, la que se preocupaba si Laura iba a nacer con el virus o no. Decía, no, Laura no va a nacer con el virus porque hay estos medicamentos. Eliana, que no quería, que le daba miedo que Laura naciera con el virus, cuando el parto era la primera que estaba ya viendo si iba a nacer su muchacha bien o yo iba a estar bien. Janet, en este momento tú tienes 2 princesas, pero la menor, tú quedaste embarazada cuando tenías SIDA, pues es lo que dices que así decía todas las personas, ¿no? Cuando ya estaba diagnosticada con el VIH, sí. Cuando ya estabas diagnosticada con el VIH. ¿Por qué ella no, y nació y no tenía el VIH? O sea, ¿qué pasa aquí? Eso sí quiero que de pronto lo podamos explicar un poquito, porque normalmente a veces el rechazo que en muchos momentos se vive es porque la gente no tiene el conocimiento de pronto de en primer lugar, voy a ser muy chistosa. Fue un condón mal utilizado. Yo le digo a Laura, vos sos producto de un condón roto.
Su papá en ese momento, un hombre que no le dio miedo, él me dijo, es más el amor. Cuando él me conoció ya le habían dicho que yo tenía el virus y pues ese man no merecía ni un vaso con agua. Okay. Y yo no sé, y él vio y entonces él dijo, pues si los amigos comen, yo no creo que todos, entonces así cuando que me agarraron, tengo VIH y no debía estarlo diciendo, yo pienso que el que tiene que cuidarse es la otra persona. Okay. Pero yo me tomaba mis retrovirales, incluso cuando yo quedé en embarazo de mi hija, era más difícil que me entregaran los medicamentos y mucha gente dejó de tomarse sus medicamentos para que mi hija naciera bien. O sea, ahora había una solidaridad única. Por ejemplo, si tú vas a quedar en embarazo o pretendes quedar en embarazo, te hacen la prueba de VIH para buscar que el bebé o la bebé no nazca con el diagnóstico. Okay. Yo ya estaba con el diagnóstico. Entonces, habían los retrovirales, entonces yo me tomé los retrovirales, que era horrible, porque ese embarazo también me dio horrible. Entonces, me hicieron la cesárea antes de tener trabajo de parto, okay, que es lo que se debe hacer, para evitar que un 1% como que haya la prevalencia de que nazca con el virus. ¿Ves? Ahí, entonces me aplicaron los medicamentos. En ese momento un solo médico nos hacía la cirugía de las sidosas porque uno llegaba y lo tiraban por allá y hasta que él no llegaba, el doctor Encinales, él murió de un infarto, era el único que nos hacía. Yo le dije, ay no, hágame esa cesárea aquí bien bonita y eres toda gomela y todo. Y dice, sí, vamos por Laura Sofía. Pero me gustó mucho porque uno de los enfermeros que estuvo en mi parto fue el hermano de la profesora que fue profesora de mi hija mayor de kinder. Entonces yo estaba sensibilizado, entonces como que siempre he tenido esa fuerza y eso, entonces no amamanté a mi bebé. Okay. Hicimos un tratamiento de 18 meses con ella y hasta que salió negativa. Y eso fue algo muy bonito, una vida para mi hija mayor que, entonces ella, una es mi sol, otra es mi luna. Entonces yo quiero cantarle a la luna, quiero cantarle el sol, quiero bajar las estrellas y ponerlas en su corazón. Siempre les componía como sus canciones, les escribía mucho, yo sentía que en medio de exigirle le estaba dando herramientas para la vida porque sentía que me iba a ir y yo le pedía a Dios, yo no quiero que a mis hijas les pase lo que me pasó a mí y todo el cuento, pero no crees y en medio de cada hospitalización que te desmayabas en la calle o convulsionabas, alguien las cogía y las supuestamente a cuidar y abusaban de ellas, como todas esas cosas, y yo prefiero que me hubiera pasado todo eso a mí, no a mis hijas. Porque la gente supiera cuando abusan de alguien cómo le dañan la vida a uno psicológicamente y como que vos querés matar y la gente después no, y cuando dicen que ay, se lo buscó, una niña se lo buscó por vestir así, una niña vestía así, no, es la maldad, y para mí ese es el peor SIDA, la maldad de los seres humanos. Para mí Janet Valencia ese es el peor SIDA. Y yo digo, una mujer trabajando con mujeres, hablando de los derechos y todo, y también que viva. Entonces quiero romper, si yo algún día soy abuela, quiero romper esa maldición o lo que sea, quiero romperla y yo proteger, que mis nietos sean chismosos, que todo lo cuenten, protegerlos, estar con ellos, vivir, o sea, irlos a llevar a pintura, que todo lo cuenten, que nadie, si no quiere saludar a eso, que no lo salude, porque uno, ay, saluda al tío, saluda a tal persona y es el que le está haciendo daño a tu hijo. En esto lo que más me dolía era cuando también la gente le decía a mis hijas que eran unas sidosas, o sea, porque la gente cree que porque yo tengo el virus, toda la gente que se relaciona conmigo también tiene el virus, o que mi hija, o que toda una familia, pero también yo aplaudo esos colegios como el Liceo Oqueal, donde estudiaban mis hijas, que yo veía que mi hija mayor no, como que no cogía las cosas de los colegios normal, y la llevé para el Liceo Oqueal, que queda en Pance, que me abrió las puertas. Nunca rechazaron a mis hijas por vivir en el oriente de Cali, nunca la rechazaron porque yo tenía VIH, cuando me hospitalizaba era muy solidario, y yo creo que esto que me puso a vivir más y a sacar la fuerza fue el amor a mis hijas. De pronto no soy una mujer que abrace, que consienta, pero con la comida consiento, con proyectarles una vida diferente a la mía. Lo hago, es como mi forma de amar, esconderme. Y con toda esa historia, como que cambia cuando vas a Argentina a un congreso de mujeres con VIH. Ahí vi esa fuerza de esas otras mujeres y ahí vine y le dije a mis hijas que iba a ser visible, que iba a hacer incidencia política, que iba a estar para que nos diera mejor calidad de vida a las personas con VIH.
a ir a bañar a mujeres cuando salían, porque antes éramos más solidarios. Llegaban de Popayán, nadie las cuidaba, entonces uno se convertía en esa familia, ¿ves? Y yo hoy como que agradezco a Eliana, que los papás del hogar infantil barrio le decían que me echara, que porque yo estaba ahí, que si sabía la enfermedad que yo tenía, que me puso varias empresas, que me enseñó a hacer los bombones de chocolate, que yo reciclaba, que me daban los mercados y que me enseñó. Yo soy mala porque yo no tuve motricidad fina y así esas tarjetas de filigrana, pero también gané plata por las tarjetas de filigrana que me permitía soñar. Pero ella le daba mucha piedra porque a pesar que yo estaba mal, compartía. Pero ¿por qué das todo? ¿Por qué tienes que darlo todo? Luego yo, porque usted me va a dar a mí y ellas no tienen quien les dé. Como decía mi hija también me dice, mamá, es que usted todo lo da. O sea, porque es que si yo viví mal, la otra también tiene la oportunidad, pero entonces yo reciclé, yo andaba reciclando todo elegante. Y no sé, y cada vez que se moría una compañera para mí era como que me estuviera muriendo yo. Pero yo creo que el VIH a mí me despertó, me puso a mirar de frente, el VIH a mí me hizo ver bonita, el VIH me permitió a mí sentir que tenía una sonrisa bonita. Y tuve la oportunidad de conocerte en un evento maravilloso en donde te escuchaba hablar y yo decía, wow, qué mujer tan inspiradora, qué mujer tan fuerte, tan valiente. Y yo dije, incluso tengo que tenerla en el podcast, invitarla. ¿En qué momento llega toda esa revolución a tu vida? Estamos en la fundación y tuve la oportunidad de ver el documental que hiciste hace como 13, 14 años. Y allí estabas como en esa lucha como de tengo circunstancias, situaciones, la gente me dice cuídese usted, pero lo que hablabas anteriormente, yo tengo que cuidar a las demás personas. Y llego hoy a esta fundación y me quedo impactada del lugar tan hermoso, tan lindo, tan lleno de amor. ¿En qué momento llega todo esto a tu vida? Porque no ha sido por la abundancia tal vez económica, sino que ha sido desde el alma, desde el corazón y desde esa necesidad de ayudar. Dios, yo creo que Dios siempre coloca a sus ángeles. Cuando yo me proyecté eso, yo soñaba una casa más grande, gracias a Dios que no es más grande porque a veces no hay ni cómo hacer el oficio. Yo soñaba 1000 metros, porque soñaba que tuviera un parque, que tuvieran como sembrar con nuestros propios alimentos, sembrarlos, todo. Yo solo digo que sí, siempre hay alguien que Dios te pone unos angelitos. Cuando empezamos a hacer este proyecto que era una subasta para comprar una casa, con lo que SIDA, le digo, SIDA no, decida por la vida, de decidir con D y decidir por la vida, porque siempre tenés alguien que te ayuda. Yo no quiero ser asistencialista, yo no quiero que me regalen. Por ejemplo, cuando yo iba, te voy a un mercado, algo no me des mercado, ayúdame a colocar un emprendimiento. Yo vendo el arroz de leche, pero no quiero porque es que el mercado se me acaba, pero yo tengo mi emprendimiento de atender mis cosas, y eso era lo que yo siempre peleé, me decía que era muy orgullosa, siempre me decía que era muy orgullosa. Entonces cuando yo le dije a alguien que quería construir eso, me dijo que era una utopía. Yo ni sabía con qué se comía eso, yo decía, yo no sé qué es, y yo le dije, me dijo que era una utopía, me dijo que nunca lo vas a lograr, que eso es un sueño nada más. Yo le dije, voy a ir a 10 pasos a esa bendita utopía, y una utopía era llegar a Andrea Echeverry, y llegar a Andrea Echeverry y a la otra que se murió de cáncer, que quería que ellas dos cantaran, ahorita no me acuerdo su nombre, y la manager que no, yo le dije, deme un punto de apoyo y mover el mundo, no sé quién es la frase, y yo la escribía todo el tiempo con mi mala ortografía, y yo dije, lo voy a lograr, hasta que un día Andrea Echeverry me llamó, yo quería gritar. Yo le dije, usted me está mamando gallo. Yo gritaba, yo como soy tan expresiva. Y cuando que sí, su merced, con mujeres como usted trabajo. ¡Ja! Después dije, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no sé hacer eventos, yo cómo voy a hacer una cosa de esa. El concierto en el estadio. Y solo lo que recogimos en la subasta era lo que nos cobraba el estadio. Y después otra gente que no, hagámoslo en el Club Campestre. Yo nunca he entrado para allá, yo entro allá pero a hacer aseo. Yo que voy a entrar allá en gala, en alfombra roja. Y yo dije, si lo puedo soñar, lo puedo lograr. Pero hay que actuar. Y fueron llegando los angelitos.
Y después cuando llegamos al país, la señora dijo que ya no trabajaba. Digo yo, no solo la gente con VIH somos pobres, todo el mundo tiene VIH. Dijo, contigo trabajo. Yo, Y después cuando que, vamos a hacer un empleo, y luego yo, hábleme en español que yo no sé nada, ¿qué es eso? Entonces que un desconectado, que en el estadio no, que porque pues se iba a ir todo en la logística. Y lo logramos, el desconectado. Hicimos unas tarjetas que decían, con culpa o sin culpa, mi mamá tiene VIH. Y la gente iba donando, era una subasta de un sueño. Y cuando que yo doy 10, yo doy tanto, yo doy yo doy el techo, yo doy los ladrillos. Eso era como una magia, yo no podía creerlo. O sea, me vistieron tan bonita, me pintaron la ropa como quería para mis hijas, para mí. Y ver la solidaridad de la gente, pero después me decían, ¿cómo vas a sostener eso? Yo digo, no importa, la casa tiene que estar. Mucha gente no creía que esta casa iba a suceder, claro, porque que escasos recursos, no tenía para comer, sus hijas se va a gastar esa plata. Le decía a las mujeres, no, yo no le prometí a esos ricos comprar comida, yo les prometí que iba a hacer una casa para un hogar de paso. Y después a demoler estas casas, yo cada 8 días. Entonces nos ganamos toda esa mano de obra para nosotros poder hacerla. Hicimos el diseño con los niños, con las mujeres. Por eso usted entra, hay baños sanitarios para niños pequeños, los espacios, la vida. Pero también yo cogí cosas del hogar de la madre joven donde nació mi hija, el patio central. Necesitaba aquí una fuente, como esas cosas, que hay otros que te inspiran, ¿no? Y Carmen Borrero a mí me inspiró. Me dolió de que ella no vio este espacio así construido. Cuando ella murió estaba pasando mucho trabajo. O sea, que no te he contado todo, porque la gente conoce el nombre de uno, pero no conoce la historia. Y este espacio entonces se llama Lila Mujer, que son los nombres de mis 2 hijas, que es Lina y Laura, que es libertad, ilusión, luz, amor, que cuando estamos con libertad podemos encontrar la luz que nos lleva al amor y a alcanzar nuestros sueños y hacerlo realidad. Eso es Lila. Y para mí, yo sigo llorando. La gente no crean que es que me sonrío, no. Con el VIH aprendí a sonreír porque me da vergüenza sonreír. Era una mujer muy tímida porque me sentía fea. Pero esto me permitió fortalecerme desde adentro para soportar todo lo que viene desde afuera. Así el día esté gris, yo miro el sol de frente porque siempre hay algo que te dice si puedes. Cuando no hay proyectos, pues yo vuelvo y me vengo acá sola, adentro. Y me da así miedo de que yo me muera y que este proyecto muera. Eso me da miedo. Por el estigma que hay, las mujeres no se empoderan, las mujeres les da miedo visibilizarse, las mujeres les da miedo estar en el espacio. Es muy complejo, ¿ves? Y Janet Valencia, como que yo pedí esto, no sé, pero eso me permitió crecer, eso me permitió estar de pie, aceptarme, quererme, pero sí vivo con impotencia, porque la gente resiliente no es la que no llora, la gente resiliencia no es que la vida vive perfecta, no, yo no vivo una vida perfecta. Yo en el día tengo 3 eventos, un día lloro, me río, o me doy cuenta que una mujer está recién diagnosticada, o me doy cuenta que mi sobrina del propio papá la abusó, o sea, como que son cosas que vive el ser humano, y yo quiero tener una vida plena, pero no sé cuándo. Me duele cuando de pronto, cuando no me gusta alguien, me presento igual, yo tengo SIDA. Pero cuando me gusta alguien, yo busco enseñarle o algo, pero se van y es una cosa muy chistosa porque las mujeres se quedan. Porque la gente no sabe en realidad que yo no los voy a infectar. Si fuera así, ya todo el mundo estaría infectado. La gente no conoce, porque la gente se sigue acostando con alguien sin un preservativo, sin saber, porque el que tiene que cuidarse es uno, no el otro. Pero la gente no sabe, en realidad son 4 décadas de tener el VIH. Y yo lo que he concluido es que esta es la enfermedad del desamor. Porque con el cáncer te morís más rápido. O sea, ¿o quién no nació para morirse? ¿Ves? Y el amor lo transforma tan bonito. Sí, yo sí he tenido parejas. Un argentino que no le importó que yo tuviera el virus, que me vio más de ese diagnóstico, una relación que duró 3 años, pero un hombre muy machista también. Y el que si las imagina las hace, ya pueden creer qué pasaba. Pero fue bonito, fue una relación muy bonita. Y el resto no. Desde el 2016 no, entonces uno empieza a buscar en las páginas o algo, te googlean y ya
Entonces, ya está la inteligencia artificial, dijo usted que sí, la hasta tenía la inteligencia artificial ya me tiene, pregunta Janet Valencia y ya sale VIH y no sé qué, Lila, yo, ay Dios mío, inteligencia artificial, no. Entonces me río, pero sí, yo decía, pero yo ya me di un plazo. Okay. Si aquí el próximo año, a mitad del próximo año, si estoy viva y no pasa nada, no. Empiezo a vivir mi vida con las pocas amigas que me quedan, a disfrutar, a comer, que me encanta la comida, amo cocinar. Para mí esa es la forma donde puedo dar más amor, cocinando. De la comida. Para mí la comida, en mis amigos ha bajado el estigma cocinando, porque nosotros hicimos un inventario de habilidades con todas las mujeres y todas sabíamos cocinar y nosotros decíamos, mierda, nos vamos a morir de hambre, a cocinar y a ser tercas. O sea, porque esto también es de terquedad, ¿no? Tremendo, eso es de ser claro. terca, necia, que no sé qué, lo que no, Janet, alguien me presenta, es que ella trabaja con mujeres cabeza de familia. Le digo, no, yo trabajo con mujeres que tenemos VIH. O sea, hay que hablar con la verdad, porque es una realidad cercana a todos y a todas. Tú no te das cuenta si alguno de tus amigos, alguno de tus compañeros está muriendo, si ahí tu propia mamá con el virus y por el miedo del estigma. Es que son rechazada. 4 décadas. Y la gente en realidad, yo creo que suficientemente debería de ser ya con el diagnóstico. Pero que si tenés unos vecinos aquí al frente de la asociación que te estén diciendo sidosa, que te traten mal, que crees que no estás haciendo nada, y que su misma familiar tiene el virus y ellos no se dan cuenta, y que vos tenés que guardar esa confidencialidad porque no, cuando estás vuelta nada y tenés que escuchar a una mujer que te diga, es que yo sé que me voy a morir, pero tuve que desplazarme de mi territorio porque la guerrilla, porque un paramilitar se dio cuenta que yo tenía el VIH y me iban a matar. Yo sé que voy a morir, pero no quiero morir así. ¿Ves? Cuando a mí me dieron 3 meses de vida. Mira, ya mi hija menor, la que nació, ya es antropóloga. Y yo quiero conocer mis nietos si es la oportunidad de eso, o si son adoptados porque ella quiere adoptar o algo. Yo quiero, y quiero dejar una huella en este mundo. Janet, 3 preguntas y es, 1, ¿cómo una persona puede obtener el VIH? Lo digo es porque tú cocinas, puedes abrazar, puedes dar un beso, o sea, lo digo más para concientizar a la persona que nos está viendo. Van a tomar ahora lulada, ¿no? Deliciosa y mejor dicho, los vasos que sea y tostada y de todo. Y ceviche de chontaduro. Y ceviche de chontaduro, pero lo digo también es para esa persona que de pronto no desconoce y puede estar juzgando o rechazando a una persona que lo tenga porque no sabe, porque nadie habla, porque a la gente le da miedo también. De pronto a veces uno juzga, pero es que según con esa pregunta que tú me haces, a todos los espacios que yo voy a sensibilizar de VIH o a hablar de VIH, siempre se me acerca 1 o 2 personas. Esa ya es mi estadística, okay. 1 o 2 personas. Mi hermana se murió hace 3 meses por VIH y no sabíamos por el miedo. Mi tío se murió de VIH. Mi primo tiene VIH, pero en la familia no se pueden dar cuenta porque no lo dejan cargar el niño. ¿Tú te imaginas? O sea, no está aquí en la frente. O sea, yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces has ido a un restaurante? Muchas. Y cuando salgamos de esta entrevista, te voy a decir a qué restaurantes has ido y en qué restaurante trabajan personas con VIH. Okay. Que yo te toco, cuando vamos en un avión sentado, ¿sabemos con quién estamos? No. Yo cuando voy en la... Ay, ¿en qué o a veces no solo en la persona que cocina, sino que los cubiertos que utilizamos... Tantas personas los han utilizado cuando vamos a un restaurante y total, el agua, es que el virus simplemente es vivo en el organismo, inmediatamente sale a la superficie y muere. Okay. O sea, tendría que ser que tú tuvieras una cortada y mi sangre estuviera ahí cayendo así, gota a gota, para infectarte, porque es que las formas son diferentes formas. Hay niños que nacen con el diagnóstico porque su mamá no se dio cuenta. En Cuba no nace ya ni un niño con VIH, ¿ves? Pero esa parte geográfica donde viven en el Pacífico no le hacen la prueba, que no toman los retrovirales, pero además abuso sexual también, muchas mujeres han salido infectadas por un abuso sexual. Antes, muchos por transfusión de sangre, ya la sangre la tratan mucho antes de hacerte, pero es que no está el VIH solo para las mujeres, el virus de papiloma humano es el cáncer que está acabando más con las mujeres, el cáncer de útero, ¿ves? Entonces es que han satanizado el VIH, pero cuando a mí me diagnosticaron cáncer, yo lloré más. Yo lloré más del cáncer que decir tengo VIH, pero es lo que la gente, es lo que el mundo está satanizado, que es acidosa, porque ni saben los términos. Yo soy una persona que vivo con VIH,
Y para nosotros el VIH lo hemos transformado, como te decía, en vida, ilusión, historias, contar unas historias, la dignificación del VIH. ¿Ves? A mí el VIH me dio vida, a mí el VIH me transformó. ¿Ves? Me tiene esta mujer aquí parada y hablándoles, diciéndoles que sí se puede vivir, que soy más que un diagnóstico de VIH, sí. Que me tocó fortalecerme desde adentro para soportar muchas cosas, que lo que no he soportado todavía es que hayan abusado de mis hijas, que sigo llorando todavía, que me sigo preguntando por qué, pero no les pregunto porque es victimizarlas más, que no tengo herramientas para haber dicho, no hubiera hecho esto o algo, lo otro, ¿ves? ¿Qué programas o qué personas se pueden acercar aquí a la asociación Lila? Todas las personas que quieran, que sientan que pueden dar algo de su vida, porque es que no solo las mujeres que vivimos con VIH podemos llegar aquí, porque, por ejemplo, tenemos mujeres, un programa que se llama Letras Vivas, de mujeres que no saben leer y escribir. Okay. Tenemos la escuela de arte, que vienen niños y niñas del sector, donde aprenden a tocar marimba, tambor, bailan. Tenemos el espacio de cineforo, porque nosotros empezamos a ver películas de mujeres para mujeres, como Antonia, que esa mujer me transportó, y esa mujer cambió una sociedad, un pueblo, sin hacer bulla. Entonces, también tuvimos un comedor, entonces la gente de la comunidad que está sensibilizada también puede venir aquí. Tenemos un espacio donde de jóvenes trabajamos salud sexual y reproductiva. Entonces aquí puede venir cualquiera personas. O sea, aquí lo que hacemos es construyendo proyectos de vida para todo el mundo, no solo para las mujeres que vivimos con VIH, ¿ves? Porque para prevenir también de que esas personas puedan contraer el VIH, pero además también para prevenirlo de violencia basada en género, porque trabajamos con eso. Las personas que de pronto nos están viendo y quisieran apoyar, quisieran aportar, quisieran contribuir de diferentes maneras, ¿cómo se pueden comunicar contigo? ¿Hay algún número de teléfono? ¿Cómo hacemos para que esas personas que dicen, wow, definitivamente yo necesito hacer parte o contribuir con esta bella causa? 301-258-4009, que es mi número, y buscar la red de Lila, que está en Instagram, está en Facebook. Entonces, Lila Mujer está en todas partes, pueden buscarnos, pueden seguirnos. La gente a veces cree que tiene que ser millonario para dar. Okay. Pero con que alguien diga, yo voy a ir un día a Lila a echarle agua a los helechos, yo quiero ir a Lila que sé pintar, que tenemos la reja sin pintar, okay. Yo soy contador y ya me jubilé o algo, puedo irles a dar unas clases de eso para que aprendan y vayan llevando la contabilidad. Yo soy de comunicaciones y cómo es que ya llevan la comunicación para ayudar. O sea, okay. Todo el mundo, o sea, tiene la capacidad de dar. O sea, algún sabio dijo una vez, no tengo en mis manos la solución de los problemas del mundo, pero para los problemas del mundo tengo mis manos. El Dios de la historia, cuando venga, nos mirará las manos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos contribuido? No tenemos que tener dinero. Hay una mujer que no sabe leer y escribir, alguien, yo voy cada 8 días y le enseño a leer y escribir, ya está contribuyendo. Yo aquí no estoy buscando millonarios económicos, yo estoy buscando millonarios de pensamiento, de corazón. Eso es lo que estamos buscando en Lila para crecer. Perfecto, claro, porque a veces decimos, no, yo tengo que tener toda mi vida resuelta, y en muchos momentos también nos volvemos egocéntricos, solo pensamos en nosotros, pero el individualismo es una cosa que no está. Yo creo mucho en la economía solidaria. Desde lo que yo tengo y lo que yo hago, yo una vez al mes hago un almuerzo para unos habitantes de calle. Una vez al mes, que viven por acá. Frijoles, lo que sea, y la gente me dice, pero es que ¿por qué? Y una me escribió, si todo el mundo hiciera eso, ya nadie aguantaría hambre. Y pues que el que tiene una finca y me la puede donar hasta que yo me muera para sembrar mi gallinita. Si claro, alguien está solito y quiere tener amor, yo soy la vida sigue. Como en estos días, una chica que la diagnosticaron y perdió la vista, y yo le dije, ¿qué? Me dijo, yo también tengo mis necesidades, o sea, yo perdí la vista, pero mi cuerpo, ay, eso me hizo reír, o sea, porque es que también nos reímos, nosotros nos reímos, nos burlamos de nosotras mismas. Una vez yo le dije a mi hija menor, ay, ese baño quedó sucio, que huele feo, que eso no huele feo, lo que huele feo es su VIH. Yo le digo, ¿ya qué huele el VIH? Me dice, a una lulada. Me dice, entonces como que no, o cuando no le quiero dar nada, le digo yo, no, es que le pego el VIH. Me dijo, uy, está tan hambrienta, o sea, ya nos reímos, o sea, también nos reímos, es que la gente con VIH no está amargada, nosotros mismos nos hacemos bullying, nos disfrutamos la vida, ¿ves? Y a mí el VIH me ayuda a conocer los continentes, la geografía del mundo.
porque he viajado mucho. ¡De bulla! Sí. Me gané una beca para estar 6 meses en Europa. ¡Ay! Ay, no, yo no podía creerlo, yo no pensé que pasaba. Okay. Entonces allí cuando uno dice, pucha, no tiene que ser el título es importante, pero no es necesario, o sea, no quiero entrar a la academia, quiero entrar a esa academia también. Tenemos un centro de investigación popular también, vamos a lanzar nuestro primer libro, Cartas, llegó Carta, que son de chicos y chicas que tienen el virus, que por medio de una carta van contando su historia. O sea, no sé. Y has hablado en toda la entrevista de algo fundamental y es la comida. Es una manera para ti de sanar y también hay un emprendimiento que está allí. Hablemos un poquito de eso, demos redes sociales para que las personas también que ya han escuchado esta entrevista y dicen, no hay ningún problema que una persona tenga VIH y cocine, y por cierto, esta mujer cocina delicioso. O sea, no me va a afectar en nada, por el contrario, puedo contribuir con ese emprendimiento. Ay, sí, y si contribuyen a ese emprendimiento, yo puedo hacer más comida para los habitantes de calle de acá, de mi sector, porque me gusta el trabajo social, amo el trabajo social y creo que me voy a morir siendo trabajo social. Manglar es el sabor que conecta con el alma, manglar es lo que me permitió decirle a mis amigos y a mis amigas que la alquimia de la comida es lo que te sana. Para mí decir que hago la mejor lulada, o sea, yo no sé, a mí me transporto cuando hablo de la comida, cuando me dicen, ve, quiero comerme tal, y los que no les gusta tal cosa les preparo otra cosa, y ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste esa salsa de borojó? Sí, manglar, y aquí en Lila todo el tiempo hay comida. Siempre que la gente llegue hay algo. Yo creo que esa forma de dar también de las abuelas, ¿no? En las casas de las abuelas siempre, ella decía, hay que hacer para las ánimas, o sea, que llegaba otra persona. Y a pesar de todas las carencias que he pasado, siempre hay para darle a otro. Y creo que la comida es la que me ha sanado y me va a seguir sanando. Esa alquimia que, o sea, yo no sé, yo de cualquier cosa me invento algo y algo rico. He hecho sancocho en España, he hecho chocolate en España. Y además cuando el chocolate, yo amo hacer chocolate porque mi abuela hacía ese chocolate tan rico, mi mamá Margarita, que le digo, sí, sigan a manglar. Y a las mujeres que están diagnosticadas, o a las mujeres que simbólicamente abran esa puerta de su casa y se sientan libres, que vivan y no tienen la obligación de decirle a nadie, solo vivan, disfruten. Que el VIH es más que un diagnóstico. Janet, para finalizar, ¿quieres dejarle, pues aparte de todas estas enseñanzas que nos has dejado durante esta entrevista, algunas palabras a las personas que han llegado hasta el final de esta entrevista? Que en primer lugar, gracias por quedarse. Y que lo más importante de la vida es gozarse los momentos con la familia, es disfrutárselos, que no tiene que haber el dinero por medio, es importante, pero que los invito a cocinar en familia, a hacer los laboratorios gastronómicos donde nos habla, donde el otro pueda aportar esto. O sea, yo creo que el centro de todo debe ser la familia y por la cocina, y que en sus casas también hablen del diagnóstico de VIH, como cuando están en un desayuno. O sea, otra cosa, yo creo que ya las familias no desayunan. En mi casa, quien esté, siempre tenemos que comer en la mesa. Siempre, eso es, o sea, y gracias a Dios que mis hijas lo permiten. Llegan con los amigos, siempre en la mesa. Para mí también es supremamente importante. Para mí eso es tan importante, ver esos sabores. Yo sirvo todo eso ahí como un catering y todo el mundo va comiendo lo que va comiendo, nos reímos, nos disfrutamos. O sea, no, la comida es... No. Janet, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este precioso lugar, por abrirnos las puertas de tu corazón, por contarnos tu historia y por haber aceptado la invitación en Emprendedoras en Pañales. Yo me siento supremamente privilegiada de poder conocerte mucho más, de haber tenido la oportunidad de vivir ese evento y de escuchar tu historia y ver esa mujer tan preciosa y tan maravillosa que tengo hoy al frente de mí. ¿Qué te digo? Gracias a ustedes porque eso permite que más gente sepa que estamos allí, porque mi abuelita decía que los peces ponían más huevos y no hacían bulla, la gallina pone uno solo. Necesitamos más peces que pongan huevo, pero esa gallina que está haciendo bulla. Y esto a mí
me va a permitir que más gente sepa. O sea, yo por eso cuando me invitan a un evento yo voy porque quiero que la gente se dé cuenta que el VIH está instalado aquí y no sabemos por cuántos años va a seguir más instalado aquí. Y que somos seres que vivimos, que reímos, que cocinamos, que recochamos, que nos enojamos, que amamos. O sea, a mí me da mucha risa cuando en el bus yo lo vi el puesto a una señora y digo yo, bueno, ya se sentó donde está una acidosa. Pero yo riendo, y en estos días en el mío un señor que es negra, así. Y yo dije, bueno, voy a sacármela. Dije yo, mira que también tengo SIDA. Entonces como que ya y no me importa y la gente lo escucha o algo, sí. no. Okay. Gracias. A ustedes. Y a ustedes, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, comentar de qué les pareció. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.